Estamos de vuelta como más siempre aquí en Hola. Y mire, usted se imaginará de lo que ya vieron mi cara, ¿verdad? Fue así como no tuve reacción. No, tuvo que hacerlo. No tuve reacción así. Pero bueno, ¿sabes? Vamos a decirle más o menos por dónde va la cara de Ana Yancy a nuestro invitado de ahora. Y es Heriberto Rivera, que nos acompaña para hablar de migración y de un tema que está, mire, para que usted pare los oíditos y escuche bien. ¿Qué tal está Heriberto? Aprenda. Bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí. Mira, me agarraron infragante, Heriberto. Sí. Es que el tema es interesante, lo que te dije rápido te sorprendió, así es. Sí, claro. Y le puede pasar a cualquiera. No puede pasar a cualquiera. Y mire, vamos a hablar de este tema para que vea y por qué Ana tenía esa cara de impresión. Pues bueno, no seas víctima de una estafa, Heriberto. Así es. ¿Cuántos no hemos pasado por alguna estafa? Y a veces ni siquiera nos enteramos que había sido estafa. Así es. Tiene mucha razón. Y es un tema que lo he hablado en los últimos meses, se ha hablado varias veces aquí en el programa. Y es un tema interesante y por lo que yo veo constantemente en mi oficina, las personas que he entrevisto, me doy cuenta que es necesario seguir hablando de este tema para que los que escuchan el programa, especialmente los que están esperando un proceso migratorio, los que lo desean, los que quieren sacar a veces una visa también, se den cuenta de lo que hacen las personas solamente por sacar unos cuantos dólares. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y cuando hablamos de estafas, estamos hablando también a veces de personas que dan información a medias. Porque si tú vienes a mí a una asesoría, es importante y gusta la ley migratoria y darte una asesoría completa donde te diga exactamente lo que tú puedes esperar, no decirte lo que le conviene a mi bolsillo, te doy información a media y no te digo todo lo que puede suceder. A mí me encanta porque Heriberto siempre está con la ley migratoria a la par. Es importante. Y Heriberto, y es que también con este nuevo cambio, ¿verdad?, del presidente, se escucharon muchas promesas migratorias. Así es. Creo que, y lo hemos mencionado también, que ha habido cierta confusión y es ahí donde las personas se aprovechan de los inmigrantes. Así es. Mira, ven en el inmigrante muchos abogados o asesores o consultores migratorios, ven en el inmigrante un símbolo de dólares cuando llegan a sus oficinas. Y es donde yo le digo al inmigrante, tenga mucho cuidado. Hay gente que está desesperada, que quiere un proceso migratorio y estas personas aprovechadas, no todos, porque no todos son iguales, pero hay un buen número de ellos que se aprovechan de la necesidad de lo que quieren hacer las personas para poderlos estafar. Y hay que estar pendiente de eso. También es lo que le digo a las personas que lo hagan. Lo que estabas hablando del nuevo presidente de Estados Unidos que ha prometido una reforma migratoria en los primeros 100 días y el cual no es una realidad. No. Pero muchos se creen que ya es una realidad. Y le están utilizando eso es lo que dicen ellos para estafar a las personas, diciéndole, mira, si quieres estar al frente de la fila, frente de la cola, es importante que comencemos a llenar formularios ya, que te apuntes ya, para que cuando venga la reforma migratoria, ya tú estés allí y seas uno de los primeros. Porque ya lo dijo el presidente y ya es palabra del presidente y así tiene que ser. Pero yo le digo a las personas, ¿qué van a llenar? Si cuando tú vas a hacer un proceso migratorio, tienes que llenar una cierta cantidad de formularios, ciertos formularios. Si no hay una reforma migratoria, no te han dicho cómo tú vas a poder arreglar tu estatus, no sabes qué formulario vas a llenar. Entonces, son procesos completamente incorrectos. Si te dicen, ve a la frente de la cola, pagas a muchos miles de dólares le cobran por comenzar procesos que no existen, que no sirven. Y ahí es donde están utilizando ese tema de la reforma migratoria para estafar a las personas. Y es importante que los que están escuchando este tema estén al tanto de ello y se lo digan a sus familiares en Estados Unidos. La reforma migratoria no es una realidad todavía y yo dudo que sea una realidad en este año, 2021. O por lo menos en los 100 días que dijeron. Pues, si no ha habido una reforma en 35 años, desde el 1986, no es algo que va a suceder en 100 días. Los políticos están muy divididos en Estados Unidos. Entonces, lo importante es no hablar de la reforma, es decir a las personas, no hay reforma, no se ponga a pagar miles de dólares a abogados, a consultores, que lo que quieren es sacarle el dinero a usted. Así es, tener mucho cuidado y esa es una de las maneras que están estafando a las personas ahorita. Hay muchas, pero una de las que están utilizando recientemente es esa. Es esa. Y sabe, bueno, yo estaba leyendo algo y es justamente como usted menciona. A veces decimos, no, es que esto es demasiado bueno para ser cierto. Y nuestra lógica a veces nos lo indica, pero a veces el afán de poder avanzar en nuestro proceso nos deja irnos, ¿verdad? Y pagar mucho dinero por esos formularios que usted dice
al final, ¿para qué? Si ni siquiera sabemos en qué posición estamos. Así es. Entonces creo que también sirve mucho seguir esa alerta que a veces nosotros mismos tenemos, como eso está demasiado bueno para ser cierto, mejor me pongo a investigar más, no nos cuesta nada investigar un poquito más antes de dar el montón de dinero y luego arrepentirnos. Es como si te ofrecen una joya que te dicen que es un diamante real y te lo ofrecen en $50. O sea, tener mucho cuidado lo que te están ofreciendo a ti, creyendo que son las cosas ciertas. Entonces tenemos que estar pendientes, tenemos que estar siempre alerta. Sí. Y lo que yo digo a las personas, tenemos el deseo, muchos tienen el deseo de arreglar, de obtener su beneficio migratorio, pero no es algo que va a suceder de un día para otro. Heriberto, ¿se puede mencionar o puede mencionar usted algunas maneras de estafar de algunos abogados e incluso consultores también? Te voy a dar ejemplos. Sí. Me gusta hablar con ejemplos. Tengo un conocido en Estados Unidos, salvadoreño, naturalizado, de ciudadano americano por muchos años. Se casa con una salvadoreña que entra indocumentada, la detiene migración y ella entra con sus 2 hijas. Se casó con ella y se contrata a un abogado. Él me conoce a mí, no es un amigo, pero me conoce. Pero que después le pregunté, ¿por qué no me hablaste a mí? Porque él es íntimo amigo de otra persona que yo conozco. Y me dice que yo no quería que nadie supiera que me había casado. Es la excusa de él. Entonces, pero se busca un abogado para que le haga el proceso de, comenzar el proceso de corte de la que va a ser, que es su esposa, para que la represente en un proceso de asilo. Desde que él se casó con ella, que hace 2 años, ella, los hubieras no existen, pero ya tuviera su residencia o estuviera casi al fin del proceso. Pero la persona, por sacarle dinero, primeramente comenzó un proceso de asilo para ella. El día que iba a ir a la segunda corte, se presenta con un proceso de petición de ella. Según él le dijo al conocido mío que se le iba a presentar al juez. Y llega a donde el juez y le habla que él era ciudadano, que le iba a peticionar. Y según él vio, porque no estaba frente del juez, el conocido, que estaba el juez muy disgustado con él. Después se entera que la petición no tenía que llevarla ahí, la petición tú la envías por correo. Desde que él se casó pudo haberla peticionado, incluso a las 2 hijas. Pero el juez, según le preguntó, ¿por qué no peticionaste a las hijas y solo a ella? La vas a peticionar. Él le dice al conocido mío, no, es que a ella le vamos a hacer un proceso de adopción. Completamente incorrecto. ¿Por qué la voy a adoptar? Estoy en Estados Unidos como ciudadano americano, te casaste con ella, la semana pasada hablamos de los padrastros e hijastros. Sí. Él como padrastro pudo haber pedido a las 2 jovencitas ya. Yo se lo dije, pídelas ya porque son menores de 18 años. Tú como padrastro, ese proceso a ella le va a salir primero que la mamá, porque la mamá necesita un perdón migratorio y ella no. Pero él quería sacarle miles de dólares, entonces le dice, vamos a hacer un proceso de adopción. Pero no le dijo que la adopción no era necesaria y que después de la adopción tenía que hacer un proceso de petición de todos modos. Entonces le estaba diciendo ya $10,000 por las adopciones, sin contar el proceso de petición. Claro. Eso es dar información, eso es estafar. Sí. Porque yo no te estoy dando la información correcta de lo que tú tienes que hacer. Y ahí es donde él ya lo quería estafar a él. No le ha sometido la petición todavía, hace 2 años que se casó con ella. Y es triste porque lo hicieron en un gran desorden, cuando se pudo haber hecho las cosas en orden y en un tiempo prudente. Completamente. Pero así como muchos se aprovechan, como tú no conoces la ley migratoria, no la conocemos. Mira, no es que tengamos que saber la ley. Esto es solamente lo que llaman un pocket guide, una guía de bolsillo, porque la ley es algo exagerado. Sí. Pero esto yo lo utilizo constantemente. Esta es la edición 2020. Siempre ando con una más reciente, porque aquí te salen los cambios que hubo en la ley migratoria el año anterior. Entonces es necesario andar con ella para consultarla. Yo te conozco la ley migratoria y te puedo decir muchas cosas de memoria porque lo utilizo constantemente. Pero no es algo que si alguien me pregunta sobre la ley de ciudadanía de 1960, si yo califico, yo tengo que buscar la ley, a ver qué era lo que en ese momento podía conseguir la ciudadanía de una persona. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos, aunque conocen la ley tal vez, te están diciendo información a medias para ellos beneficiar su bolsillo y poder a veces afectan a las personas. Yo he visto casos de gente que le dieron información a medias, regresaron a El Salvador a terminar su proceso migratorio y en el consulado llegan y le dicen, tienes que estar 10 años aquí porque no calificas para un perdón. Y eso le pasa mucho a padres de ciudadanos o hermanos de ciudadanos que no, el hermano o el hijo no le puede transmitir un perdón migratorio y terminan quedándose aquí por 10 años, habiendo vivido 2-3 décadas en Estados Unidos y pudiendo haber hecho otro proceso diferente. Entonces, tener cuidado, porque para mí dar información a medias, no completa, conociéndola,
es una estafa también. Hay que tener mucho cuidado en esos casos. Ok, perfecto. Gracias, Heriberto. ¿Y será que nos puede explicar el proyecto de ley para la reforma migratoria? Mira, el proyecto de ley de la reforma migratoria es un poquito extenso. Aquí lo tengo en mi iPad. Y ahí lo que habla es de lo que quieren ellos. Para mí es un sueño que va a ser bien difícil de que los políticos se lo cumplan al presidente, ¿ok? Porque es muy ambicioso el proyecto de ley de reforma migratoria. Lo que quieren hacer a la gente, o sea, con las personas indocumentadas. Por ejemplo, hay cosas del proyecto de ley que para mí son buenas. Los agricultores, personas que están indocumentadas, han trabajado en la agricultura, o algunos que han entrado con visa de trabajo para hacer agricultura, darle la residencia lo más pronto posible. Para mí se lo merecen, porque están trabajando constantemente y son los que han estado durante la pandemia al frente de todo, sí, para que la comida le llegue a las personas. Quieren eliminar, por ejemplo, quieren inelegibilidades migratorias, que personas no necesiten un perdón. Para mí hay que ver si pueden hacer cumplir tal cosa, porque tengo personas que han esperado 10 años, 5 años para tener un perdón, y ahora los que vienen, que están viviendo ilegales en Estados Unidos, que puedan obtener el proceso tan fácil sin tener que hacer un proceso migratorio. Entonces, por ejemplo, darle beneficio a una persona que a los 3 años ya puede hacerse ciudadano de Estados Unidos, cuando la mayoría tiene que esperar 5 años. La gente que hizo su proceso legal, o sea, lo han hecho correcto, han esperado el tiempo correcto, pero los que violaron la ley migratoria y entraron a Estados Unidos en muchos casos, ilegal, han pasado años en Estados Unidos, ya tú no vas a tener que hacer este proceso. Entonces, para mí, no, la ley y lo que están pidiendo, que yo esté de acuerdo con ello o no, es inmaterial. Es lo que le van a aprobar a migración. Quieren reducir también, bajo esta nueva reforma migratoria, los tiempos de espera. Para mí es correcto. Los tiempos de espera, un hermano hoy salvadoreño espera casi 15 años para la residencia, un hermano mexicano espera como 22 o 23. Entonces, en ese aspecto para mí debería ser igual para todos, que todos esperen, porque el padre, por ejemplo, un hijo de un residente soltero, que es la categoría F2B, para un salvadoreño está esperando 5 años y medio, 6 años, un mexicano está esperando 25. O sea, sí, hay una gran disparidad, sí, en los tiempos de espera, y para mí que los arreglen está bien. Pero es la reforma migratoria, y es bastante lo que es este nuevo proyecto de ley, lo que podemos hablar de él, que ya lo hemos cubierto en el programa, sí, pero es algo que lo que estamos enfatizando en el programa es que están utilizándolo para estafar a las personas, este proyecto de ley. Tener mucho cuidado. Entonces, Heriberto, para que las personas no caigan en ese tipo de estafa, ¿qué debe de buscar la persona en un asesor migratorio? Pues mira, que no titubee primeramente. Las palabras que conoce, preguntarle cómo conoció la ley migratoria. Y si la tiene por escrito, yo la ley la tengo por escrito. Hoy tú lo puedes buscar en internet todo, pero yo la tengo ahí también. Varios libros de la ley migratoria los tengo en mi oficina. Decirte las palabras, tal vez, yo creo que esto puede salir, o somete que tal vez el oficial de inmigración te va a decir que sí. Esas palabras no existen, la ley es la ley. Solamente un juez de inmigración es el que puede tomar una persona que es deportable y decirle cancelo tu deportación, y esa deportación queda fuera y no existe. Solo un juez de inmigración. Y él tiene mucho poder para hacerlo. Y son bien mínimas las veces que lo hacen. Entonces, cuando un asesor migratorio te dice, mire, tal vez te va a salir este proceso. No. Es decir, mira, aquí la ley está escrita y dice tal y tal cosa. Por ejemplo, yo a mis clientes, a todos les digo, ningún proceso migratorio es garantizado, porque yo no estoy tomando la decisión. O ningún perdón migratorio que sometas es garantizado que te lo van a dar, porque depende de esto, esto y esto que te lo aprueben. Tienes derecho a someter ese perdón migratorio, tienes derecho a someter esa petición, pero el que la va a aprobar es otra persona y se va a basar en la ley migratoria. La mayoría, el 99%, son aprobadas, pero hay un porcentaje, hay un cierto porcentaje que le detienen el proceso. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado cuando le decimos a una persona, te garantizo que te dan la visa. No es cierto. Sí. Yo no se lo puedo garantizar a nadie. El que toma la decisión es el oficial consular. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado cuando estamos lidiando con una persona. Y yo por eso digo, yo no me gusta usar esa palabra. Mira, yo creo que te va a salir el proceso. Te va a salir si cumples estos requisitos, basados en la ley migratoria. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que lo ideal es poder seguir todo esto, ¿verdad? De ser precavidos y todo. Pero sí, yo no lo fui, me dejé guiar por la emoción y por el entusiasmo,
y fui víctima de una estafa. ¿Qué puedo hacer? Ya en el caso que fui estafado. Ahí, mira, es reportárselo a migración. Las autoridades migratorias tienen la página, y desafortunadamente no traje la página donde pueden, la voy a traer la próxima semana, donde tú te puedes quejar con migración, donde tú puedes decirle fui estafada por tal persona, y es importante, yo le recomiendo a las personas que le pidan por escrito a ellos, o enseñarle por escrito, enséñame dónde hizo eso en la ley migratoria, o si le van dinero a un firma, que te den un recibo, que te den una factura por el dinero, especialmente en Estados Unidos, o aquí también, del dinero que le estás entregando a esta persona. Saber quién es la persona, buscarlo, tal vez puede buscar en las redes sociales este abogado también, pero tener mucho cuidado cuando se lo hacen, reportarlo, pero muchos no lo hacen porque son indocumentados y tienen miedo que los vayan a atrapar y los vayan a deportar. Por eso la mayoría se sale, de los que estafan se salen con la suya. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Mucho cuidado. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar con más habla, pero ya vamos a regresar con más preguntas que le tenemos a José Heriberto, que son muchísimas, y también un tema bastante particular que está sucediendo y que todas las mujeres tenemos que estar bastante pendientes. Ese es interesante, donde Ana Yancy Ana se quedó. sorprendió. Uy, no. Así que ya venimos. Se quedó perpleja.